Jordi Pensa aquí otra vez, hoy con Kim Domènech. ¿Qué tal, Kim? ¿Qué tal? Encantado. Me hace mucha ilusión que hayas venido y que podamos hablar. Es un placer. En cuanto me lo propusiste, ya sabes que yo te dije que sí y he estado siguiendo los episodios anteriores y las entrevistas y las charlas, Genial. así que más o menos me sitúo y Sabes de qué sé va. a lo que vengo. Sabes a lo que vienes, ¿eh? Sabes también lo de la partida de póker luego. Exacto, todo, la cena, etcétera. Sí. Exacto. Bueno, yo creo que tenemos como cuando nos hemos visto sin cámaras, muchas cosas que hablar siempre. De hecho, tú y yo nos conocimos en Sabadell, yo creo, antes que la universidad, o más en la universidad, ¿no? Más en la universidad, sobre todo. Pues ahora me haces dudar. Yo estaba convencido de que había sido en la Sí, sí, universidad. sí, pero la conexión de Sabadell Pero la la tenía en conexión, casa. Sí, sí. efectivamente, al encontrarnos en la cafetería, "Ay, eres Exacto, de exacto. Sabadell, yo también, a lo mejor en el tren, ¿no?" Puede ser, puede ser, puede ser. Y a partir de ahí sí. Yo creo que era porque yo estaba haciendo una asignatura que había suspendido, Ostras. porque tú eras de un Sí, sí, sí. No, yo curso soy de 4 o 5 cursos diferentes a la vez, era siempre. correcto. Y en alguna de esas, o a lo mejor fue al revés, que eras tú el que repetías, Podría, ¿eh? podría ser. Coincidimos en una clase y a partir de ahí sí que tengo un gran recuerdo de esa época y luego desde entonces hemos mantenido la relación. Eh, de hecho, te quería preguntar, tema periodismo. Yo estudié publicidad, pero coincidíamos ahí. Sí. ¿Cómo te afectó a ti la carrera? Porque a veces pienso de que no me afectó y me sorprendo a mí mismo haciendo muchas referencias a la carrera. ¿A ti te da la sensación que te afectó mucho? Al final yo pienso que yo tenía tan claro que quería hacer periodismo, lo mío era muy vocacional, con lo cual encontrarme en un entorno en el que estaba estudiando lo que realmente quería, más allá de que luego las asignaturas podríamos eh, Discutir. discutir sobre si tenían sentido o no. Ahora mismo, hoy lo hablaba precisamente hoy con unos amigos, que la carrera de periodismo que hicimos entonces, en fin, me gustaría revisar ahora cuántas asignaturas se mantienen y sobre todo porque nosotros no hicimos, ¿te acuerdas? No hicimos prácticamente nada de redes Ya. sociales, universo digital, etcétera. Salimos de la carrera y realmente nos inundó todo el universo digital, ¿no? Recuerda que en periodismo y concretamente en escritura nos decían lo del titular, el lead, lo más importante arriba. Y ahora cuando ves algún titular en prensa digital, de hecho, parece que sea totalmente al revés, que en el titular precisamente ocultan el sujeto, Ya. oculta para que entres, pinches Clickbait. y realmente aguantes en el tráfico de esa noticia y no leas hasta el final lo que vas buscando. O Total. sea, me pregunto cómo se plantearán esto ahora en las carreras, ¿no? En la carrera de periodismo en las universidades, cómo se está explicando el nuevo periodismo, porque Ya. creo que hay un periodismo antes de la era digital y un nuevo periodismo del que no podemos huir, que es con la irrupción de todo el universo digital, redes sociales, etcétera. A mí me preocupa que, espero que me equivoque, pero que aún estén atrapando en la universidad. Porque hace poco veía incluso unos anuncios y tal de, hostia, de promocionar como la radio y tal, cuando yo lo que veía ahí, aparte de la radio, que es un formato, era el podcast, era el contenido digital, era como, o sea, puede ser ya hace tiempo que un estudiante quiera ser podcaster o youtuber y que esta es la universidad o la facultad de comunicaciones de donde tiene que salir, Sí, no de otra cosa, sí. ¿no? Todo, o sea, ya no te, o sea, es también la tecnología, ¿no? O Ya, sea, y nosotros íbamos a una universidad moderna. moderna. Pero acuérdate que precisamente la asignatura de radio pues, se grababa con una grabadora o con un mini disc. Sí, 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 sí. Ahora ya es todo con iPhone, vas con un iPhone y tienes la grabadora, todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo se ha convertido en un periodista en potencia o creador Correcto. de contenido, con lo cual al final ha cambiado tanto y tan rápido que, insisto, me gustaría entender qué se está explicando en la universidad y sobre todo, y creo que es fundamental, que los profesores sean gente que están conectados con la realidad de los medios y que Claro, trabajan en claro. los medios. Y tengo la sensación que no están conectados, diría que algunos ni han trabajado, Ya. otros sí, ¿eh? Francesc Marc Álvaro, por ejemplo, que era uno de nuestros profesores y sigo teniendo contacto con él,
Él sí escribía habitualmente, estaba en redacciones, pero no era lo habitual, tú lo sabes, no estaban ¿A ti no te han invitado alguna vez a ir a la facultad? Pues mira, he tenido contacto con Sonia de Jaime para temas de la revista de exalumnos, para Ya, escribir, alguna vez han escrito algo sobre mí, pero físicamente volver a la universidad no me han invitado, así como yo estudié en La Farga y allí sí que me han invitado y voy siempre que me llaman. Pero es una de las cosas que sí que estoy un poco sorprendido que en la Blanquerna nunca me hayan vuelto a llamar, sí, porque además si me llaman iría encantado claro, porque me apasiona tener contacto con los estudiantes claro. y ver cómo crecen las nuevas generaciones. Total. Sí. Total, total. Y seguro que y creo que es la manera, lo que dices tú, no solo que el profesor esté conectado al mundo real, pero traer alumnos que están conectados al mundo real. Muy interesante. Bueno, nos hemos ido, hemos empezado por un tema que no No, y habíamos espérate, comentado, pero... porque nos iremos mucho en esta Exacto, conversación, exacto. porque si es como nuestras conversaciones, Exacto, no sabemos de qué exacto, acabaremos hablando. exacto. Pero me parece un tema importante y aparte siendo como nos conocimos. Am, y de hecho lo que estamos hablando ya es de contenidos un poco y de cómo cambiaron las cosas. Yo sí que vi, gracias a la facultad, alguna parte de las redes sociales había una especie de asignatura optativa con un profesor que era Quino Fernández y esta sí que tocaba mucho, muy el digital, pero era una rara avis en la facultad realmente. Y yo me acuerdo luego de ser como el friki, digamos, quizá como tú, de Twitter y tal. Pero cuando tú y yo íbamos a la universidad, yo creo que Twitter no existía aún, ¿eh? Sí, Twitter es 2000. Bueno, yo tengo Twitter desde 2007 y yo me expandí, digamos, en la universidad. Es que yo aún me expandí. Cuando tú acabaste, Vale, yo aún me puede expandí un ser. tiempo. Yo 2007 ya estoy fuera de la uni. Claro. O sea, es ese momento. Si Exacto, salimos de la uni y claro, es que y explota Twitter, ¿no? exacto, exacto, exacto. Am, Y de hecho quería hablar un poco de esto también, de cómo está evolucionando, porque tú no solo como yo lo hemos vivido, pero a ti te ha afectado en cierta manera con el trabajo y cómo es tu vida, ¿no? Porque eh, una de las cosas por las que eres más conocido es por tu presencia en Chiringuito, por ejemplo, y esto te ha llevado también a una audiencia individual, ¿no? A nivel Mm, de contenido, sí. que ha hecho que tú mismo, yo me he montado aquí un set, pero tú eres tu propio set en cierta manera, en determinados momentos de generar contenido, porque la gente, yo me acuerdo que era alguna vez, hostia, espera, he colgado una cosa y he recibido 1000 Sí, comentarios, ¿no? sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Se crea una comunidad de una forma, creo, bastante natural y orgánica, que eso te lo da la visibilidad y la exposición de la tele, ¿no? En un programa que se ha convertido en un fenómeno global como el Chiringuito. Y al final yo soy en fin, llevo muchos, muchos años ya en el programa, concretamente, pues mira, desde 2010. Pues ya han pasado 13 años, ¿no? Y claro, son 13 años apareciendo semanalmente en el programa, al principio cuando era reportero en Barcelona cada día, pero luego, pues bueno, con una media de 2 veces por semana en el plató, pues al final esto impactas sobre muchísima gente que te va siguiendo, ¿no? Y además con una seguramente gente mayoritariamente joven que al final pues ve un perfil también de alguien joven y te empiezan a seguir, ¿no? Y vas creando comunidad y efectivamente llega un momento en el que no eres consciente, pero sí tienes una cantidad de gente que yo siempre digo lo mismo, no son seguidores míos, porque esto es aquello de si algún día Elon Musk tu amigo Elon Musk decide cerrar X, ahora X, los seguidores, ¿dónde se van? No son míos, desaparecen, ¿no? Los pierdes, no son propiedad. Pero esto lo pensaba últimamente, los tienes en más de una red, ¿no? Perderías los Bueno, de X. bueno, claro, pero si todas las redes cierran, Ya, ¿cuántos seguidores tienes? ya, ya, Con lo cual, ¿son nuestros los seguidores? ya, ¿O son de X, de Facebook, Meta, Instagram, etcétera, ¿no? ya. Ya, bueno, veremos si realmente puede pasar algo así, porque al final su negocio es promover esta idea Sí, de... no, y que haya comunidades y que haya seguramente perfiles como el mío, aunque yo tengo que decirte que
ah, yo si hago la reflexión, yo cuido poco mis redes sociales. O sea, Sí, ¿eh? sí, yo las cuido poco porque al final tú tienes que establecer prioridades y hay gente que le dedica mucho tiempo y que bueno, pues a tuitear, a publicar, a explicar su vida o a hacer vídeos opinando. Y yo ahora, por las circunstancias mías personales, al final tengo poco tiempo para dedicarme. Hay gente que Claro. me dice, no, ostras, pero si en Twitter tienes 500.000, creo, ¿no? O más. Eh, ¿Y por qué no estás, ¿no? Cada día tuiteando, ¿no? Yo Twitter es una herramienta que utilizo para informarme, que cuando a veces tengo un rato, pues puedo tuitear algo, pero hace tiempo que dejé de exigirme lo de que tenía que opinar de Ya. todo o postear algo cada día, igual que en Instagram. Estoy en un momento en el que veo y capto el momento y lo publico como una story, pero hace tiempo también que me dejé de presionar para publicar una fotografía, ¿no? Y seguramente si lo hiciera, pues generas más comunidad, crecen tus seguidores, interactúas más con ellos. ¿Es contraproducente? Porque debería estar más pendiente de las redes sociales y cuidarlas. Pues no lo sé, pero también es verdad que tengo un trabajo muy exigente Ya. que al final provoca que tenga que estar para otras cosas y tengo una familia, Claro. ¿no? Y seguramente también tengo un punto de desencanto, en especial con Twitter barra Sí, X. ¿eh? Pero por Sí, lo que ha pasado recientemente, ¿o no? primero por la gestión que se está haciendo de la red social y segundo por el ambiente tóxico que se respira cuando entras, ¿no? Sí, ¿eh? Y esto al principio me negaba, porque soy muy fan, como sabes, de Elon. Y entonces hubo esta entrevista en la BBC, no sé si la viste, y él decía, pero dame ejemplos, dame ejemplos. Y yo tampoco los veía. Pero últimamente sí que he notado un poquito, y de hecho incluso hice un tweet, un post esta semana y puse, o sea, como de decir, no es necesario ser negativo con todo lo que ves en Twitter, o sea, al contrario, cuanto menos lo eres, más fomentas esta positividad, ¿no? Pero sí que veo un poco de negatividad. A mí, una vez una persona que trabajaba en Instagram me dijo, Instagram es más positivo que Twitter. Y le dije, ¿por qué? Y dice, fíjate, en Instagram tú das al like, no le das al don't like, por ejemplo. Ajá. En Instagram normalmente, bueno, tienes la capacidad de borrar los contenidos y si tú borras un contenido negativo, nadie verá ese contenido negativo. En Twitter no lo puedes hacer. Puedes bloquear a esa persona, pero si ha dejado un comentario negativo, a no ser que lo reportes, etcétera, el comentario se sigue viendo. En Instagram muchas veces en los stories pues hay gente que te contesta bien, mal, pero ese comentario si es negativo no lo ve el resto de comunidad. Cuando en Twitter hay alguna corriente negativa o tratas de viralizar, um, es más fácil hacerlo aunque sean fake news. Ya. O sea, el cómo se promueven estos bulos, estas fake news, el ambiente, insisto, a veces de toxicidad, de ver críticas despiadadas, de ver gente que se esconde detrás de un avatar sin dar su nombre. Ya. Creo que hay mucho trabajo por hacer, creo que hay Ya. que si quiere, o sea, y además no me acuerdo, Uriol era, ¿verdad? Que Sí. esto lo hablabais, que él fue el primero, ¿no? Contaba su experiencia. Bueno, porque él montó una especie de réplica de Twitter, sí, sí. Eso es, y que cómo se convirtió y se dio la vuelta y luego resulta que los niños lanzaban bulos. Entonces aquí hay un debate siempre sobre, ¿somos malos por naturaleza en las Ya. redes o no? Entonces hay una función y una responsabilidad de los que manejan esas redes para intentar hacer que la gente esté un poco más protegida o al menos que tengamos las herramientas suficientes. A mí, por ejemplo, una cosa positiva que hay es que ahora puedes, ¿no?, añadir contexto a un tweet. Ya. Esto creo que es muy positivo, Ujú. ¿no? Ah, porque en los que he visto que se añadía contexto me iba muy bien. A mí Correcto. siempre me ha ido muy bien. Me ha ayudado. Ah, esto es fake news. Ah, esto no es así. Me Exacto. Sí, encanta sí, a mí me han cuando ves. aceptado como para poner contexto a las Muy cosas bien, pues incluso. esto está muy bien, pero luego hay otras cosas como, oye, si hay insultos, si hay comentarios ofensivos, si hay amenazas, no es nada fácil denunciarlo, Ya. ¿no? Yo hace tiempo que te digo, no le doy importancia,
entro poco, pero sí que tengo gente que se preocupa y que lo pasa mal y Ya. que realmente creo que, porque además los que hemos crecido con Twitter nos gusta como herramienta para informarnos, nos gusta como una plataforma social buenísima. Me duele ver cuando hay tantas corrientes negativas, cuando la gente se sale porque dice, mira, yo ya no quiero estar más ahí, Claro. ¿no? Y, y a mí me ha empezado a ocurrir ahora que yo cuando habitualmente quería informarme, puedes entrar en Twitter, ahora pues tengo El País, tengo el periódico y entro directamente en las aplicaciones Ya. y busco lo que quiero, ¿no? Ayer, por ejemplo, quería saber más sobre todo el tema de lo que ha ocurrido con los Wagner, ¿no? De Rusia Ajá. y Con entré, Rogojin. exacto, y entré para informarme sobre el último accidente, Sí. lo que se estaba diciendo y quería artículos en profundidad, pues me iba Ya. ahí directamente, ¿no? Es una búsqueda que ya no entras a Twitter para saber qué está pasando, como Ya. era el histórico de Sí. Twitter, ¿no? Sino que es ya quiero saber más sobre esto y proactivamente voy a los medios en la sección de internacional de política si quiero Ya. saber ahora si habrá gobierno o no habrá gobierno Ya. y ya lo busco proactivamente más que a ver qué me encuentro porque a veces además Twitter y acabo con esto porque No, no, me no, enrollo y no. tú córtame, Jordi, pero es No, que no. esto es, Sí, sí, sí. es algo que me apasiona. Twitter ahora que intenta, esto va como todo, y todas las redes sociales, todos van con un único objetivo, más engagement, Ujú. que te pases más tiempo en la pantalla, ¿verdad? Con lo cual ahora te has fijado, entras en Twitter y a mí ya me aparecen, y luego hablaremos de Inter Sí. Miami, pero me salen muchas cosas de Inter Miami, de Ya. Messi, vídeos, etcétera, y ya el algoritmo te sitúa lo que has visto para que estés más rato viendo lo que te interesa, Sí. ¿vale? Con lo cual digo, ya es que me están condicionando lo que me Ya. tiene que aparecer. Y ya es eso, es el TikTok cuando lo has visto Sí. varios que ya has puesto like o has visto lo que te quedas más tiempo consumiendo ese vídeo. Y a mí me gusta ver vídeos porque me flipa los que están con tiburones y ahora entro en Twitter y, o sea, en TikTok y solo me aparecen vídeos Ya. de tiburones. Es verdad que se les ha ido un poco de las manos y hace tiempo, sobre todo yo creo a Instagram y luego TikTok nace como una red y con tendencias adictivas, yo siempre lo he dicho. Y Twitter no tenía tanto esta visión. Yo creo que, como sabes, como me gusta Elon, quiero pensar que la intención era noble, realmente esta idea del town square que él dice, ¿no? De la plaza para poder tal, pero gestionar un algoritmo a esta escala se les está yendo un poco de las manos. Quiero pensar que lo arreglarán, porque al final la visión un poco de X es como irse, no irse, pero que esto sea una cosa. Es decir, que el Town Square este sea como, esto es un botón en la aplicación y luego haya otros botones que sirvan para pagar cosas. Él está como muy obsesionado con el tema financiero. A Bueno, este porque paso se va a cargar todo. A este paso se va a cargar toda la parte de contenido. pero porque se ha dado cuenta que, como decías tú, necesita monetización, ¿no? Y por eso está pagando ahora a creadores de Sí. contenido y por eso necesita que haya más gente que consume en Twitter y que pasa más tiempo en Twitter, porque antes de irte a TikTok o a Instagram o tal, que estés en Twitter. No, pero financiero me refiero a que él quiere que sea un monedero, quiere que sea un Apple Pay. Ah, ok, sí, la evolución de la Exacto. aplicación Exacto. para que sea un WeChat, ¿no? Exacto. Él quiere que sea una super app donde se pueda hacer un montón de cosas. No sé si lo hará, pero está clarísimo lo que dices que se le está yendo un poco de las manos el algoritmo. Yo pagué por la suscripción Yo por el también. Twitter Blue, Sí, pero no aporta nada. no me aporta nada. No aporta O nada. sea, y me siguen apareciendo los Sí, anuncios sí. random que además son de baja calidad, Sí, sí. ¿no? Es un poco. Sí, sí. Veremos cómo pasa. Yo creo que está aguantando esto por la inercia que tenía Twitter y por gente como yo quiero pensar que les nos gusta Elon y las locuras y lo seguimos. Pero no puede durar esto indefinidamente o empiezan a cambiar las cosas un poco o esta red tiene mala. Y la experiencia de producto. Y ahora vamos Ya. a lo tuyo, pero yo creo que a nivel de producto Twitter tiene mucho, mucho margen de mejora para que la experiencia del usuario, que seguramente es ese camino a ser WeChat, a Sí, ser una aplicación integrada en la que tengas muchas más otras cosas, ¿no? sí, Que no solo el tweet y el enlace o la imagen o el vídeo, ¿no? Sino sí. que puedas hacer mucho más. Yo creo que en ese sentido él coge una empresa que era como, quería tener
el máximo control sobre todo lo que pasaba y quería como que pasasen solo una serie de cosas. Estaba como muy, de hecho su crítica era como que incluso influida políticamente por el gobierno de Estados Unidos, el FBI y tal, se ha descubierto, y ha intentado hacer como que sea como una bestia salvaje y la tecnología, de hecho ha abierto como open source el algoritmo, la tecnología guíe esta conversación. Entonces, él lo que dice es que las cosas malas no estén prohibidas, pero queden enterradas, las cosas buenas sobresalgan y se conectan, o las cosas buenas, las cosas correctas o las que te interesan, y ahí es donde, hasta que no acabe de encontrar esto, yo creo que todo lo otro, el fintech y la wallet y todo esto, y el super app, no acabará de cuajar. Y yo creo que lo va a conseguir porque una cosa que cuando veo este criticismo, digamos, Elon la ha cagado, está loco, tal, no sé qué, al final yo siempre lo digo, a ver, este hombre Es un genio. es un genio, o sea, levanta, pone cohetes de gigantes de pie, los vuelve a aterrizar de pie, hace coches que van solos o sea, entonces yo le daría un poco más de margen de la duda, ¿no? Sin Pero duda. veremos el tiempo donde acaba llevando todo esto. No, yo estoy contigo, que al final él, por su experiencia, también tenemos que darle, ¿no? Ese margen de confianza, porque seguro que él tiene esa visión. También es cierto que, como todo, le puede ir bien o también puede ser que no, Ya, que se equivoque, ¿no? Y que, como tú dices, Twitter, que para mí era una marca tan potente y que sí, cada vez que digo Twitter que tenemos que el ex. llamarle X, ¿no? Pero, pero él sabrá lo que hace, pero tengo la sensación de que porque no tiene no hay una Threads, ¿no? Parecía que podía ser, pero no ha llegado a una Europa, No. ¿verdad? La competencia real de Twitter son las otras redes sociales a día de hoy. Yo creo que no lo sé si hay una competencia real, en el sentido en que era como un formato que nos estábamos acostumbrando a ir, entrar, ver un texto, tal, y quizás se diluye y no sé, y el mundo continúa sin Twitter y no pasa Sí, nada, ¿sabes? Al final, sí. no sé si lo necesitamos, o sea, por muy esperanza, yo tengo la esperanza de que vaya bien y tal, no sé, quizá vivimos sin Twitter. Era como una cosa, sobre todo en comunicación, ¿no? Que veníamos como de, como era como periodístico. Yo me acuerdo cuando, no al principio de Twitter, pero luego hubo un momento, cuando empezó a hacer mainstream, el actor este, el Ashton Kutcher, no sé si te acuerdas de ese momento, el Ashton Kutcher fue una de las primeras cuentas de Twitter que se hizo muy famosa porque él decía que era su propio medio de comunicación. Decía, él cogía el móvil y decía, yo tengo mi propio medio de comunicación. Claro. Entonces, esta idea es muy potente, pero el día de hoy está, si es un tema de tener un medio de comunicación, lo que dices tú, y ya están todos los otros, YouTube, tu canal, tienes tu propio medio, en Facebook es por... Lo que pasa es que la gracia de Twitter era esta especie de formato como un poco más intelectual, si quieres, ¿no? Era como compartir artículos, pensar un poco. Y Mm. el riesgo que está pasando ahora, quizás que se está diluyendo esto, se acabe convirtiendo en una especie de comentarios de Instagram y luego ya no lo necesitemos porque ya nos hemos desintoxicado de ese Sí. formato. No, yo creo que las redes sociales al final lo que consiguieron, yo aquí hablaría más de marcas personales, o Ya, sea, y sobre todo los deportistas, los atletas, hablo de la parcela que más conozco, ¿no? Que cuando aparecieron y emergieron las redes sociales, los que han sido vivos han creado grandes comunidades y por lo tanto son esos seguidores ya. que tienen ellos o que tienen Twitter, Sí, Facebook, quien sea, pero de alguna manera les proporcionan ese altavoz que cuando el deportista, el atleta, la marca personal quiere impactar directamente, tiene el canal para hacerlo. A mí me parece bien. De eso se benefician evidentemente los propietarios. Por lo tanto, aquí sería bueno entender si hay la capacidad para crear esos altavoces o esos espacios. YouTube, por ejemplo, es un muy buen, en fin, es la televisión la televisión más democrática que hay ahora mismo a nivel global, ¿no? sí. Porque todo el mundo puede acceder a ella, porque tienes una variedad de contenidos infinito, pero la cuestión es que todo el mundo tiene la capacidad para ya, o sea, lo que ha hecho las redes sociales es democratizar el hecho de que antes, hace años, si tú querías contar tu historia, necesitabas un medio de comunicación, un periodista, ¿verdad? Ahora ya no.
ahora ya Sí, con, sí, sí. con la digitalización, Sí, sí. cualquiera tiene la capacidad para contar su historia. Y ya incluso se está diluyendo la idea de ser periodista o no. Al final todo el mundo está autorizado Exacto, a comunicar. No sé si te preocupa a exacto. ti mucho, tú que Sí, has hecho periodismo. no, muchísimo, Sí, muchísimo, ¿eh? Jordi, porque, bueno, a ver, yo y los jóvenes de hoy en día, pues para mí el que dice, no, es que yo quiero ser periodista y se ponen delante de un ordenador y hacen sus vídeos donde opinan sobre la actualidad deportiva, eso está bien, puedes hacerlo, pero para mí eso no es periodismo. Pasarte 6 o 7 horas opinando Ya, en un canal, ya. creo que no es Bueno, yo no he contemplado esto nunca como periodismo, ¿eh? Pero Si te es que sirve. para mí esto no es periodismo. Exacto, O yo sea, nunca lo esto es una he... charla, esto es Correcto, entretenimiento, esto correcto, es ayudar a quien le correcto. pueda interesar, Exacto, exacto, entretener. Oye, exacto. mira, me he puesto esta charla de Sí, fondo para exacto, que exacto, exacto. contaban estos dos locos, ¿no? Pero cuando hay tanto volumen de información, yo creo que el trabajo del periodista en la era digital tiene que ser capaz de, uno, interpretar lo que está sucediendo y dos, intentar acercar al máximo la realidad de lo que ocurre y a poder ser posible hablando con o contrastando lo que se cuenta, ¿no? Exacto, y yo creo que hay un componente ahí de contrastar la realidad y un componente ético. Creo Eso que es es. para mí es lo que me flipa más de otras carreras cuando me entero de que no tuvieron ética, asignatura de ética. No sé si te pasa a ti, pero yo a veces Sí. pregunto y digo, o sea, software, por ejemplo, trabajo con muchos ingenieros. Ah, ¿no hacéis ética? O sea, vosotros o sea, hacéis el código que podría construir la bomba atómica del mundo digital y no hay asignatura de ética, Ya. ¿sabes? Sí, sí. Entonces es un tema que es ahí donde veo el periodista jugando un papel crítico. No, es que y tiene una responsabilidad al Total, final, ¿no? total. Yo me está ocurriendo últimamente que, por lo que sea, ¿no? Por también mi trabajo, muchas veces ah, hay cosas en las que estoy involucrado de las que se hacen noticia, ¿no? Y salen noticias en digital, ¿no? Y a veces leo noticias y digo, publicadas por medios aparentemente serios, y dices, ¿cómo pueden estar publicando eso si Ya. yo, que estoy viendo la historia desde dentro y no es así? Pues imagínate si esto ocurre con cosas, Serias, con gente seria. con gente, exacto, pero con cosas que vivo yo en primera persona, imagínate política, deportes, fichajes, etcétera, ¿no? Y a mí, que lo vivo de esta manera, me preocupa decir, bueno, yo como usuario, me pongo en la piel del consumidor. Hay un momento en el que dudas de todo. Yo leo ya cualquier cosa y digo, bueno, ¿qué parte de verdad hay en esto? ¿Qué parte? Entonces, volviendo a Oriol, que Sí. contaba, ¿no? Ese algoritmo que ojalá fuera capaz de identificar y de saber si una historia era cierta o no era cierta. Sé que esto es súper difícil porque yo no creo en el algoritmo, yo creo en que los periodistas del futuro sean los que tienen la credibilidad suficiente para que cuando vayas a leerlos, a escucharles, a verles, sepas, esta persona ha hecho todo el esfuerzo del mundo para intentar contarme la historia tal y como Ya, es, con su interpretación, seguro, con su sesgo, porque ya. todos lo tenemos, Claro. porque somos personas, porque somos sujetos, somos subjetivos por naturaleza. Pero, y esto ha ocurrido con el periodismo deportivo, que a mí no me molesta que cuando yo escucho a un periodista sepa de qué equipo es. No me molesta. Ya. Y he crecido con eso. Es más, me da una información para mí valiosa. Claro. Con los demócratas o los republicanos en Estados Unidos, que en el minuto uno de la campaña electoral te dicen que van a dar apoyo a Obama o a quien sea, o a Trump, ¿no? Y ya lo descubres. Y cuando tú lees su columna, ya sabes que este es un periodista afín Claro. a Trump. Sí, sí, sí. Y sabes que ya lo estás leyendo, ok, voy a leer esta opinión porque sé que es de este periodista que es afín a Trump. Sí. Pero de la misma forma, si hay algún día que este señor es crítico con Trump, también le legitima esa crítica porque dices, estoy leyendo a alguien que a pesar de ser afín a Trump le hace una crítica. Claro. Y el valor es cuando tú eres capaz, incluso habiendo dicho, oye, que yo estoy afín aquí, puedo criticar o no criticar. Yo soy más afín al Barça y eso es una de las cosas que más me dice la gente por la calle, ¿no? Oye, yo soy del Madrid, pero me caes bien, te respeto, tal. Pues es algo que a mí es de las cosas que me dicen que más me hacen sentir Claro.
tranquilo, contento, porque digo, al final, bueno, será buena señal cuando, a pesar de que yo he dicho desde el primer día que soy del Barça, pero puedo criticar al Barça Claro. o puedo elogiar al Barça, ¿no? O sea, Yo creo que esto aplica a muchas cosas todo para mí. de... Exacto. O sea, que hagas lo que hagas, seas capaz de ser el máximo objetivo con lo que Honesto. piensas. Exacto, exacto, exacto. Yo hablo de honestidad, Sí, ¿no? sí. ¿Qué es lo que se De está perdiendo? Volviendo un poco a lo exacto, del a las Twitter y redes. A tal, es las lo que se redes. está Y entras perdiendo. y dices, no puede ser, estamos, es una locura, todo lo Sí. que se está diciendo, ¿no? A mí no me pasa mucho, por suerte, aún porque aún no me conoce nadie, pero el otro día puse un comentario en el tweet de un personaje de los negocios que sigo, un poco, bastante famoso, famoso en el mundo tecnológico, y alguien, y puse, hablaba algo de cómo comía al mediodía o tarde, temprano, tipo europeo, y dije, ah, pues yo hago también tema de ayuna a veces no. Y esa persona, alguien cogió una cuenta, cogió mi tweet y dijo, mira este que no come por la noche, ¿qué será lo siguiente? Y dije, pues, Imagínate si es te, absoluto puñal gratuito, si te ¿sabes? pasa a ti esto, Exacto, como dije, decías tú, a ¿no? veces lo hablo con Oxana, mi mujer, del rollo. Bueno, una cosa será los haters, o sea, a mí esto ya me cuesta aceptarlo, porque en YouTube sí que me ponen comentarios a veces y tal, y algunos de los libros habían puesto rollo cachondeo, ¿sabes? Y yo, bueno, gracias. O sea, aprendes a que no te afecte, pero aún me preocupa decir, hostia, que si empiezas a tener muchas visualizaciones y viene alguien y dice, vaya mierda, no sé qué, quizá me afecta, Yo ¿eh? he tenido la gran suerte de que nunca me ha afectado, nunca. No será entiendo que será la personalidad de Ya, cada uno, ¿eh? Pero sí que tengo muchos casos de gente que no lo ha asumido, que no lo ha asumido y que lo pasa realmente mal y que necesita ayuda. Y me preocupa que los jóvenes que están creciendo con esto, no todos están preparados para aguantar la crítica, ¿no? total. Sobre todo la crítica hay que Total, ya estar no es preparado, crítica, le pero pones puñales exacto, gratuitos. es el odio despiadado, Hater, el haterismo. haterismo. Sí, sí. Entonces, o estás con una, pues eso, lo relativizas, o te ríes, o pasas, o ya, ¿no? Hemos crecido con Twitter y sabemos lo que hay. O realmente hay gente que lo pasa muy, muy mal y que necesita ayuda. Por eso ahí apelo a la responsabilidad de los que tienen la red social para poner todos los mecanismos al alcance para hacer una red social menos, pues eso, menos tóxica. Pero no sé si es posible un poco Exacto, yo creo que el riesgo ahí, que es lo que estaba haciendo Twitter, que es como intentar controlarlo todo y inevitablemente acabas o sea, tirando para una especie de política, corrección política exagerada, y el otro camino que si vas dejando puede ser el caos. Yo creo que es encontrar el equilibrio en el cual yo una vez más, me gustaría darle el benefit of the doubt, ¿no? El Elon Musk de decir, a ver si acaba encontrando una fórmula para la cual cuando algo suena muy negativo, porque ahora con inteligencia artificial enseguida lo calan, de decir, bueno, pues esto es negativo, lo vamos... Que tú eres una persona que tienes ganas de negativismo, pues ahí puedes tirarte un poco para la cueva, digamos, ¿no? Pero que en general no sea lo más visible que te encuentras de cara. Pero veremos a ver el tiempo donde nos a lleva. ver. Yo estaba pensando ahora que hemos hablado de estas empresas tecnológicas de medios, y tú estás en una empresa tecnológica de medios además, ¿no? Sí, en Dazón. Dazón. Y o sea, exacto, yo sé cuando me pregunta, no sé si es el buen pitch, me pregunta a mi madre, digo, ¿esto de Dazón qué es? Le digo, esto es como el Netflix, pero en los deportes. Bien, ha sido la definición que durante muchos años se ha hecho y que es, sí, para mí no es lo mismo porque, es decir, tiene la parte que sí te compro de Netflix porque las dos son OTTs, ¿Vale? Que es una ¿no? OTT. Over the Top al final es una plataforma de streaming que Vale. tú puedes consumir contenido como quieras, donde quieras, De mano, ¿no? desde el móvil, desde la tablet, el ordenador o la Smart TV, ¿no? Vale. ¿Por qué creo que DAZN es mejor a día de hoy que Netflix? Por un motivo, porque DAZN ha sido capaz de desarrollar la tecnología para emitir eventos en directo. O sea, Vale. es live streaming, Ah, vale. deporte en directo, ¿no? Todo lo que tiene. Bueno, Tiene luego quedan guardados. contenido a la carta y Ajá. deporte en directo. Vale. Pero ser capaces de asumir la cantidad de eventos en directo
que tenemos no solo en España, sino porque al final es una plataforma global Ya. con streamings en todo el mundo. Tecnológicamente tú tienes que tener, pues eso, una estructura muy potente para ser capaz de hacer eso. Una cosa, insisto, es la librería de Netflix, que también Netflix tiene evidentemente una tecnología puntera y mucha capacidad para empezar con el algoritmo del por qué has visto y que te recomiende, etcétera, ¿no? Y toda la capacidad y buena calidad de streaming, eso no lo cuestiono. Pero hacer directo, meterse en el directo, fíjate que no todo el mundo Ya. se quiere meter ahí, porque no es tan fácil, ¿no? Porque una cosa es, insisto, subir un contenido y tenerlo ahí como VOD, como contenido a la carta, y otra es conectar con un evento que se está produciendo en directo. Y para mí, DAZN en ese sentido ha revolucionado la Vale. industria del streaming, concretamente en deporte. Muy interesante. Y es eh, contenido deportivo de la parte de fútbol y baloncesto No, y... bueno, en cada país al Ah, final vale. hay derechos, Ah, ¿no? vale, En vale, vale. función también de, bueno, de cada territorio, de las prioridades del mercado. En el caso concreto de España, pues ahora mismo estamos con la Liga, con la Premier, con la Fórmula 1, con MotoGP, con la Liga Femenina, Vale, con vale. la Champions Femenina, boxeo. Ahora que dices toda la liga femenina, ¿cómo ves tú todo? Porque yo como no sigo mucho el deporte, cuando vi que pasó esto del, ¿cómo se llama? El de la federación, Sí, ¿cómo Rubiales. lo has vivido tú que estás en el sector? Bueno, pues muy triste todo lo que ha ocurrido, la verdad, de entrada, porque veníamos y tendríamos que estar celebrando un hito Claro. histórico que es un mundial, ¿no? De la selección de fútbol femenino, y en cambio todo ha quedado, y se ha ido por una actitud patética y lamentable del hasta hace poco presidente de la Federación Al Española. final, porque no dimite, pero lo ha No, hecho. ya Ya, le han la suspendido han ya, suspendido. y bueno, yo creo que no volverá a escena. Ya. Y creo que es un muy buen ejemplo, y que, bueno, un paso importante para empezar ya a desterrar actitudes de este tipo Claro. de la sociedad, porque creo que tenemos, pues eso, Mucho que cambiar aún, mucho ¿no? que cambiar. Y Y este en ha el sido. deporte quizá aún más, ¿no? A Sí, veces porque es un... sí, Tú sabes que mi padre era futbolista profesional, te lo había dicho alguna vez. alguna vez sí, Sí, ¿no? De hecho, el padre de Xavi Asensi sí, había sido, de hecho, habían jugado en contra o algo así, había sido árbitro, ¿puede ser? ¿El padre de Xavi Asensi? pues no lo Algo sé. así. Pues, Eh, y nada, la conexión es así rara. hay, no sé por qué, pero hay ciertos tabús aún, ¿no? En el Y, mundo del deporte, del fútbol, la homosexualidad es ya. otro. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que hay muchas barreras que hay que romper Ya. y mucho trabajo por hacer. Y el deporte es una herramienta, un instrumento perfecto para buscar ese avance. Ostras, esto no me lo había ni planteado. No hay ningún jugador de la Liga Española o a nivel europeo gay declarado. Hay en algunas ligas europeas sí que ha habido casos, y alguno sí que lo ha dicho públicamente, pero creo que todavía estamos en un marco mental en el que, bueno, cuesta mucho, cuesta. Curioso, hostia, es verdad. Yo como Sí. no lo sigo mucho, pues no me entero, pero No, suerte de no ti. suele ocurrir. Suerte que me entero. Sí. Increíble. Entonces, ¿y cómo ves ahora? Tengo curiosidad, te lo preguntaba el otro día, con todo este tema de Apple Vision que se acerca por ahí. Y me parece que te comenté, hay una empresa que se llama NextVR, no sé si ya no existe, de hecho, porque la compró Apple. Ujú. La compró Apple hace, diría, un par o tres de años, de hecho, que era como cantado, ¿sabes? Era, porque NextVR lo único que hacía era filmar contenido deportivo, sobre todo fútbol y NBA, con unas cámaras, es decir, se habían construido sus propias cámaras estereoscópicas 180 grados y era espectacular, pero espectacular. O sea, yo era de las cosas que enseñaba más cuando tenía la empresa de realidad virtual. Me Iba acuerdo, con me lo te lo enseñaste. enseñaste, ¿eh? Te lo enseñé entonces. Y viene Apple y los compra.
Y es como, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué compra Apple una empresa que hace hardware para filmar eventos deportivos? Y ahora que se han presentado las Apple Vision, está clarísimo que habrá un camino ahí, eh, digamos, de contenido y tal. ¿Cómo ves tú Apple en este mundo de la generación de contenido deportivo y tal? Porque parece que... ¿Puede ser que vi algo incluso que en Apple TV están poniendo deportes o Apple está haciendo algo con Sí, deportes? bueno, Apple TV de entrada, uno de los últimos avances que ha hecho ha sido comprar los derechos de la MLS por los próximos 10 años. Esta es béisbol, ¿verdad? No, Ah, fútbol, fútbol americano. soccer en Estados Ah, el Unidos, soccer, ¿eh? fútbol aquí. Wow. Y Ah, tienen vale, o sea que los partidos del Messi ahora mismo van a exacto, través de Apple, ¿eh? de Apple. Wow. Entonces, sí, sí, tuvieron, digamos, la visión, nunca mejor Clavada dicho, timing o la de chiripa. comprar los derechos y el año siguiente llega Messi, ¿no? A Inter Miami, o No sea sé que si la visión o la suerte del timing. sí, de todo un poco. Yo creo que ha influido todo. Pero y hay mucho, mucho camino por hacer en cuanto a la experiencia de cómo vivimos el deporte desde casa. Esa es una realidad. Estamos acostumbrados. Veníamos de la televisión tradicional, ¿sí? De la familia o los amigos se reúnen en el sofá delante de la tele. Todo esto va evolucionando con, entre otras cosas, eh, la irrupción de Dazón permite pues que cada vez más la gente consuma pues esto en cualquier sitio, ¿no? Estoy, me pongo el teléfono móvil, lo puedo ver después a la carta, puedo estar chateando porque nosotros ofrecemos la capacidad para estar en la grada que se llama, que es el chat interactivo, puedo votar al MVP desde el chat mientras estoy viendo el partido Qué y bueno. esto va camino de, y si quiero comprar la camiseta de mi equipo o entradas para el próximo partido, también lo podré hacer desde la aplicación de Dazón. O sea, es un poco el camino y todo esto es la parte de producto, pero ¿cómo vivimos el partido cuando no estamos en el estadio, no? Tú tienes la tele y puedes tener evidentemente el Dolby Surround, puedes tener los altavoces, lo que quieras, pero hay todavía ese camino que se está empezando a explorar, que es el que comentas, ¿no? Y que seguramente tiene el punto de conexión con Apple Vision, que para mí es pues todo el tema de realidad virtual, Inmersivo, ¿no? inmersivo, gafas, es el de poder vivir el partido. Se están haciendo ya algunos experimentos, algunas pruebas, pero en lo de vivir un partido con las gafas, metiéndote como si estuvieras sentado en tu localidad, viendo todo el estadio, que puedas mirar arriba y abajo y estar en ese preciso momento en el que se está jugando el partido y puedas mirar hacia donde quieras sin necesidad de cámaras que te estén pinchando o que incluso en ese momento tú quieres ver otra cámara o que las tienes aquí en el lado, en un Ajá. lado, ¿no? de tu visión. En fin, yo creo que hay tanto margen para que todo esto llegue. Creo que es fundamental el tema del ancho de, bueno, del ancho, Ya, el sí, 5G o del lo que sea. 5G y la evolución de los datos, porque creo que ahí sí que se notará. Porque Bueno, es que el vídeo en inmersivo son 8K, esto es, mínimo. esto es nuestra gran limitación a día de hoy. Yo creo que estamos frenados precisamente por esto. Pero es cuestión de tiempo. Es Sí. decir, tal y como se vaya evolucionando 5G, 6G, lo que venga, ya en el momento en que tengamos la capacidad para hacerlo, la experiencia de ver un partido será mucho más inmersiva y seguro que el futuro pasa por ahí. Sí, sí, muy interesante. Y también la otra cosa que estoy viendo y te quería preguntar es cómo están los deportes tradicionales, pero al final tú antes lo has dicho como esto es entretenimiento. Sí, Y si aprendí algo en la carrera también es que la competencia de tu producto es cualquier cosa que puedas hacer en lugar de ese justo, producto. Y que totalmente. por lo tanto, si alguien se pone a mirar esto en lugar de mirar un partido, también puede ser competencia. Pero sin Sí, ir tan al extremo, me fascina bastante, sin seguirlo al día a día, pero lo que está haciendo Piqué con todo el tema Kings League. de la Kings League. Porque además he visto que lo hace por Discord, no por Discord, no, por una plataforma también de estas de streaming o así y tal. ¿No podríais así incluso llegar con Dazón a un acuerdo? Porque
al final Bueno, lo que decías del streaming. yo con la gente de Cosmos, que es quien en su momento empezó con todo esto, por la idea de Gerard Piqué, con Ibai Llanos, hemos estado en contacto y tenemos muy buena relación con Uriol Querol, que está ahí al frente. Uriol Querol, por cierto, que es Blanquerna. Es Blanquerna. Es que lo vi y digo, un amigo me lo estuvo contando todo, me dijo, Sí. mira, esto va así y tal, no sé Sí, qué. Y veo y digo, hostia, pero Uriol Querol, pues este iba a mi sí. uni. No, y muchísimo talento. Yo creo que ellos han sido muy listos en entender montar un show, ¿no? Más entretenimiento y Ajá. lo están haciendo bien como una alternativa más, ¿no? Ya. Y por qué no, yo creo que también hay espacio para todos, ¿eh? Tú hablas de competencia y yo digo que la gente es maravilloso que cada uno pueda comparar y pueda decir, oye, me pongo un partido del Barça, me pongo el Gran Premio de Fórmula 1 o me pongo la Kings League. Luego cada uno tiene que cuidar su producto, ver Claro. cuál es la forma de enganchar con las comunidades, ¿no? Y a partir de aquí la evolución, ¿no? Lo bien que lo hagas o no tan bien, marcará el futuro y si el negocio es sostenible o no. Claro. Esto de que el negocio sea sostenible es lo más interesante para... Bueno, porque está bien, pero y la Kings League es un formato, pero que también luego necesitas seguro, vaya. Tú haces una inversión, pero tienes unos equipos, unos jugadores, unas instalaciones, unos costes de producción y luego Claro. tienes que conseguir anunciantes, tienes que conseguir vender el producto, tienes que, ¿no? Y al final tienes unos streamers involucrados, que también es un negocio, tienes a unos capitanes que tienen que mantener los costes de los partidos, ¿no? Claro. Entonces hay que crear todo un ecosistema económico alrededor de esta competición para hacerla sostenible. Claro. Eso para mí es lo más complicado, ¿no? Porque al principio, Total. sobre todo porque siempre hay un boom inicial en todo, el factor sorpresa, pero luego nos cansamos con mucha facilidad. Ya. Y luego hay que ser capaces de reinventarse, de conseguir darle una continuidad. Para mí eso es lo Total. complicado, ¿no? Y por eso creo mucho en el deporte que tenemos, ¿no? Ahora hay un boom con la Fórmula 1, ahora, por ejemplo, en España, ¿no? Por varios motivos. En España y en general en el mundo, pero en España con Fernando Alonso de nuevo y Carlos Sainz y la gente se está aficionando muchísimo y sobre todo la gente joven, las nuevas generaciones. Y decían también, ¿no? Que la gente no consumía tanto el fútbol o que no veía los partidos enteros. No. Yo tampoco, a mí los datos que tengo no me dicen ni que la gente joven haya dejado de ver el fútbol, al contrario. Lo que pasa es que saben lo que quieren en cada momento y son mucho más selectivos. Oye, quiero ver esto, lo quiero ver en un formato resumen, pero luego este partido de Premier me lo quiero ver entero. Pero luego me voy a YouTube y selecciono a un youtuber que me explica todo el fútbol internacional. Ya. Pero luego además, no, es que ya no compro el periódico, efectivamente, pero porque ahora me voy directamente puedo acceder al Corriere dello Sport y veo lo que están diciendo de la Serie A de este equipo. Tienes que mirar el conjunto del sector, del Exacto, deporte, ¿no? de lo que la gente se interesa por el contenido de... Cambia el formato, Claro. pero la gente siguen siendo Dicen, millones o más millones de es gente. que baja la audiencia. Tú miras y el nivel de consumo de deporte a nivel global no para de crecer. Pero hay tanta variedad de contenido a la carta y en directo, hay tanta capacidad para elegir. Y esa es la gran... Antes seguramente era lo que me echaban en la tele. Claro. Ahora, de nuevo, O el fútbol era ir al bar. exacto, ¿No? exacto. Y ahora además, con lo que decías tú antes, es que también una forma de entretenimiento es jugar a la consola, Claro. a los eSports, a la Play, a lo Claro. que sea. ¿No? Eso también es una forma. Y de aquí unos días será jugar mientras miras el partido y hablas con tus colegas. Eso ya se hace. O sea, Claro. ya es una realidad. Sí. Con lo cual, todo esto es la oferta variada que hay. Y a mí cuando me dicen, no, es que está bajando, no está bajando el consumo también. Lamentablemente hay mucha piratería. Creo que la gran lacra de todo el tema de los broadcasters es la piratería, que fíjate, y esto lo vinculo mucho a la historia de Spotify, ¿no? Acuérdate que Spotify sale ¿no? Al principio, ¿no? Cuando teníamos Emule y nos descargábamos y tardaba la tira en descargarte la canción, sí, no sí, sabías sí. si era un virus, te entraba, Sí, lo sí. ponías toda la noche. Luego llegó Spotify
pum, lo tenías todo, ¿no? Y Y gratis lo teníamos gratis, pero era gratis, pero luego, pero con pero había anuncios, anuncios. exacto. Y luego ya el modelo de suscripción, ¿no? Y ahora estamos tan cómodos porque ahora, ¿no? No cuestionas pagar o no pagar y nadie se iría, no, es que yo no voy a pagarlos, ha subido el precio Spotify, no voy a pagar los 12, 14 euros de Spotify porque voy a descargar, voy a ir a Emule o lo que hay ahora para descargarme cada canción y metérmela en un MP3. ¿Esto lo hace alguien aún? No. Seguro que no, Ah, pero antes teníamos esa capacidad. ya, El problema es que todavía hay herramientas para piratear el ya, deporte contenido. y eso es muy negativo Ya. y cada vez se va a perseguir más. Yo creo que, como en el caso de Spotify, yo creo que la solución pasará más por hacer más valor añadido en Estoy de el acuerdo, software, en el producto, estoy ¿no? de acuerdo. Porque al final la gente, al final yo creo, esto lo decía Steve Jobs, cuando lanzaron la iTunes Store también lo decía, mira, si os piratean es porque estáis intentando venderlos un trozo de plástico por 20 euros, la gente se lo quiere una canción y luego se la bajan en el iTunes, o sea, se la bajan en pirata. Y entonces puso un precio que costó un montón de negociar esto. Y yo creo que va por lo mismo, lo que hablabas tú, lo que yo no sabía, no conocía, es pues, que puedes hacer un chat en la grada y no sé qué. Todo esto es lo que hace que la gente diga, bueno, voy a pagar porque al final no son una barbaridad de dinero, entonces voy a pagar porque me aporta valor, me compensa. Es encontrar si no la Sí, gente es vaga, esto de hacer cosas sí, piratas lo hacen hasta un cierto punto. exacto. Y al final, ¿no? Y que cada vez se va a perseguir más el Claro. tema de la piratería porque no hay otra, ¿no? Al final estás robando. Sí, Es sí. un delito. Sí, sí, Pero sí. consumir y ofrecer, ¿no? Las Sí. señales. Es cada vez, cuanto más se persiga, Yo pues pensaba que no se hacía esto ya. claro. Yo pensaba que no se hacía Pues, ni esto. O a sea, me ver, acuerdo de hace, no sé, 10 o 15 años de escuchar lo del Plus aún, cuando se pirateaba el Plus y claro. cosas de estas, pero no. Todavía Sí, hay ¿eh? gente pues mira, fue muy curioso. En Dazón hicimos una- un contenido muy chulo con Fernando Alonso que mostraba la fábrica de Aston Martin y me acuerdo que se estrenó y al cabo de 2 horas alguien ya lo había cogido y estaba abierto para todo el mundo en YouTube En YouTube. en YouTube y en Twitter también. Bueno, pero en YouTube tú puedes al menos, como vosotros como empresa, pedir que Ya, lo descuelguen, ¿no? exacto. Pero mientras no se ¿sabes cuánto? En otro lo subió y tal, y en 3 días tenía 100.000 visualizaciones. Hostia. Son 100.000 visualizaciones que al final, claro, no vienen a consumir a Dazón, sino que lo tienen así. Y Claro. de un trabajo que se ha hecho, que, ¿no? Que ha sido, Sí, lo has grabado, lo has producido, lo subes, y es un problema. total. Entonces, ahora yo creo que en el futuro esto va a ir cada vez a menos. Y Sí. lo que decías tú, la sensación de que de un producto que hay un trabajo detrás, ¿no? Al final, una cantidad de contenido en directo, de contenido a la carta, de que si eres fan del deporte es que no Ya. te lo acabas, no te lo acabas. Otra cosa que pasa quizá, no sé si sigues un poco al MrBeast. ¿Te suena este? No. Este es un youtuber americano, youtuber. Bueno, no sé, diría que es el youtuber con más suscriptores en Sí, YouTube, es muy, muy bestia. Seguro que has visto algún vídeo. Este es que hace locuras, ¿no? Empezó como, pues, hace 10 o 15 años, cuando era un chaval haciendo vídeos y ha crecido mucho. Y ahora ha montado otras empresas que básicamente hacen negocio de su audiencia, digamos, ¿no? Pero él decía una cosa muy interesante que tiene que ver con esto, y no sé qué piensas que es. En su caso decía, es que a mí me cogen vídeos y me los recuelgan en sus canales, ¿no? Dice, pero me doy cuenta de que en mi caso, a la gente que llega a esos vídeos no es mi misma audiencia. Y entonces en mi caso no me roban audiencias, sino que me promocionan a bueno, otros muy canales. bien visto. Claro, aquí depende del negocio de cada uno y de los intereses de cada uno, ¿no? Yo en el caso del Chiringuito, el Chiringuito es un programa que se emite en España, pero también a nivel internacional en diferentes cadenas de todo el mundo. ¿Vale? Y aún así, cada noche hay mucha gente que piratea la señal y que la pone en abierto en Twitch, en YouTube, que sube el podcast para el día siguiente y que acumulan miles y miles de escuchas y de visualizaciones. Entonces, ¿es bueno eso para el programa? Te digo, no es malo. ¿Por qué? Porque creas esa comunidad global de gente que sigue el programa en todo el mundo, ¿no? Seguramente en el caso de España hay que limitarlo mucho más porque evidentemente tú tienes que ir al entorno de A3 Media, en la cadena Mega, y verlo a través de A3 Player o de la televisión, a Claro. través de Mega.
Fuera de España, evidentemente, hay mucha gente, sobre todo público latino, que le interesa mucho la rivalidad Barça-Madrid y que consume y que busca clips del programa. Entonces, es muy, muy difícil controlar toda esa gente que publica vídeos del programa en YouTube, en Twitter y en Twitch, ¿Y ahora no se sobre todo podría en Twitch. monetizar? O sea, ¿no se podría hacer un acuerdo con Twitch y Sí, decir, no, hay acuerdos también con los operadores, con sus canales, es decir, esto, pero controlar a los que lo suben, en fin, tienes que estar y se está cada día buscando, pero no lo puede, ¿no? Y hay una parte en la que dices, bueno, y al final, bueno, esa comunidad, ¿no? Esa comunidad la tienes ahí también, ¿no? claro, la cuestión es si eres capaz luego de, porque al final tienes que hacer un negocio viable, también de monetizarla, ¿no? Un poco de al menos decir, bueno, aquí la vendemos y hacemos los anuncios y ahí sale pirata, pero por lo menos también llegan los anuncios o lo que tenemos consensuado también llegue, así por lo menos. Sí, Es hay decir, que, mira, 100.000 visualizaciones que también son parte del sí, negocio de alguna manera, ¿no? sí, lo que pasa es que no es fácil, No, 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 no debe es ser fácil llegar a complicadísimo. controlarlo. No, yo lo digo todo esto porque al final me da la sensación que esto, un poco la visión a veces del youtuber a veces es un poco, o del creador de contenido, a veces es menos atada a una plataforma y más a la idea de llegar a muchos sitios si luego es capaz de monetizar esa audiencia, aunque no sea su propio canal, Sí. digamos, ¿no? Por ejemplo, el MrBeast, muy interesante si no lo conoces, míralo un poco porque es un personaje curioso con lo que ha conseguido. Es una persona que sus o sea, los vídeos les generan millones y coge los millones que le genera y los vuelve a invertir en el siguiente vídeo. Y tiene pero, unas naves gigantes con sets de rodaje, ha hecho réplicas del Squid Game, ¿sabes? De la serie esta. Hace cosas locuras y se gastan millones en cada vídeo y lo quema todo. O sea, va o sea, a lo bestia. Y todo esto te lo decía porque me parece que va un poco en esta filosofía de producir y llegar el máximo de lejos que sea posible. Luego ha lanzado una marca como de comestibles, se llama Feastables, como una especie de snacks. Ha lanzado una hamburguesería. Claro, entonces al final dice, tengo una marca gigante. Esta es mi cuestión, ¿no? Si el programa de televisión de toda la vida tiene que convertirse en producto por sí mismo, no solo en un generador de contenido para un formato televisivo que funciona porque hay anuncios, sino en una marca que luego se puede monetizar de otras maneras, ¿sabes? Sí, bueno, la marca del Chiringuito, ahora hablando del Chiringuito, ha Sí, trascendido. Es un fenómeno televisivo que se ha consolidado al final, ¿no? Y que dentro de unos años se estudiará como ¿no? el programa referente durante muchos años del deporte aquí en España, pero que al final se ha escalado a nivel global, con sus personajes, con sus periodistas, con sus reporteros, con la figura de Pedrerol, de Josep Pedrerol, el presentador, ¿no? Em, Todo el ecosistema que ha girado en torno al Chiringuito como un formato diferente en su momento bastante transgresor y que ahora ya está seguramente por la historia, por los años que lleva tan consolidado, ¿no? Que parece que ahora sea el mainstream. Empezó siendo la alternativa y ahora es el mainstream, ¿no? Cuando empiezas como algo de, ¿no? Tenías los medios tradicionales y era, bueno, ¿no? Ese programa residual que ya, había y ahora cuando el referente se pone en el centro, ¿no? Y te has hecho tan grande ya, que ahora mismo, ¿no? Has crecido con... ah, entonces, a nivel el programa va solo, como aquel que dice, es ya. verdad que siempre hay que estar pendiente y ver qué caras nuevas aparecen. Cada noche hay que crear un programa nuevo y eso es muy difícil. Yo me acuerdo una de las primeras cosas que dije cuando entré en Dazón, porque al final yo venía del Chiringuito, ¿no? Y la gente estaba como diciendo, bueno, este que viene del Chiringuito, que es un tipo de contenido, ¿no? Y aquí en Dazón, ¿no? Que somos el broadcaster que tiene los derechos y que, ¿no? Y que eso es otro tono, es Ya, verdad, es ya, otro tono. Y una de las primeras cosas que le dije al equipo fue, oye, el Chiringuito tiene mucho mérito porque es crear 2 horas y media de entretenimiento cada noche en abierto sin tener ni una imagen, ¿no? En aquel momento no tenía imágenes de fútbol, ¿no? Y Dazón, teniendo las imágenes, tiene que ser capaz de crear un contenido que también atrape a los suscriptores, que enganche, que le haga sentir que vale la pena
a tener DAZN, ¿no? Y que al final, bueno, las dos cosas son, igual que decíamos antes, ¿no? Que cada uno que tenga la libertad para elegir en cada momento lo que quiera y que valore lo que puede tener a su alcance a Claro, la hora de escoger. Para mí esta es la grandeza claro, del universo en el que estamos. claro. Súper interesante. Y antes decías que a Estados Unidos llegáis también. Sí, DAZN existe en Estados Unidos. Es verdad que es un mercado muy, muy No, complicado. y el chiringuito también Ah, decías, el ¿no? chiringuito, sí. El chiringuito emite en Estados Unidos a través de Fox Sports Pero en español. y en español. Y lo mira Sobre todo la comunidad latina. comunidad. Sí, ahora que estaba en Miami, por ejemplo, allí, pues se emite a las 6 de la Qué tarde. bueno, ¿no? O sea, fuiste a Miami y tienes una audiencia en Miami. Casi más gente me paraba que por Madrid. No, Sí, qué brutal. no, es Qué sensación más extraña. Bueno, no sé si ha sí, ido sí, era muchas veces, impresionante pero estar esperando el Uber y eso, y que parara alguien, hombre, tal, te llevo donde quieras. Y, pues, estoy en Miami. Ir a la Fórmula Uno y sí, sí, gente que, hombre, Kim, tal, y te piden una foto y dices, increíble que el chiringuito trascienda, ¿no? qué grande. Qué sensación debe Sí, ser tan rara y interesante. Interesante porque debe ser de buen rollo, ¿no? Y al final, porque la siempre buen gente. rollo. No, de nuevo, hay una diferencia abismal entre lo que se percibe cuando hablábamos antes de redes y lo de la calle. O sea, yo, en fin, nunca, nunca, nunca he tenido un comentario negativo de nadie en la calle. No puedo decir, a lo mejor mañana alguien me encuentra un loco que me dice, me caes mal, Ya, pero nunca me ha ocurrido. ya, Y en cambio, en redes sí que alguna vez recibes algún comentario ya. negativo, ¿no? Con lo cual La dices, gente ¿cuál es esconde. la realidad? ¿Cuál es? La gente se escuda Sí, detrás de un usuario y tal. sí. Y entonces fuiste a Miami, me parece, por una conferencia de deportes o algo así. Bueno, era por dos motivos. Primero, porque en Sportel me pedían, eso sí, íbamos ahí a hablar de Ajá. la industria y me gusta siempre Sportel porque es la feria de contenido deportivo Ah, más vale. importante y se hace una en Mónaco, una en Bali, una en Miami y la de Miami coincidía con el Gran Premio de Fórmula Uno Ah, vale. y también pues aproveché, ¿no? Y además pues Claro, fui a ver a nuestro amigo también en común claro. y allí estuve Bueno, te quería varios preguntar días. sobre el efecto Messi también, ¿no? Como, porque me parece otra de estas cosas. Yo siempre, como lo he mirado como de fuera el fútbol en particular, como espectáculo, como entretenimiento y como negocio, ¿no? Y como show, ¿no? Un poco como la analogía de los romanos y el Sí, Coliseo, sí. ¿no? La analogía moderna para mí sigue siendo un poco el fútbol, ¿no? Los héroes de la sociedad, los deportistas y entonces en Miami ahora mismo con Messi llegando ahí como el gladiador, básicamente, me parece fascinante. Ha ¿Cómo sido lo una has vivido? revolución, ha sido una revolución absoluta y bueno, pues aquellos momentos históricos, ¿no? En el caso de la MLS, la Liga de Fútbol de Estados Unidos, de soccer ahí, les ha cambiado, ¿no? Todo, porque es, imagínate, el mejor futbolista, para mí el mejor futbolista de la historia, que ante una oferta millonaria de Arabia decide ir a la MLS, ¿no? Y apuesta por un equipo Inter Miami, pues que tiene 3 años, creo, tenía, que no había ganado absolutamente nada, último en la clasificación y de repente desde que ha llegado solo ganan y han ganado el primer título, está en la final para ganar el segundo título, pero más allá de eso es como ha llevado, primero ha sido un movimiento global, ¿no? De lo que significa que Messi vaya a Estados Unidos, además un par de años antes de que se dispute el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, con todo lo que implica, sí, porque allí son los números uno, sin duda, a nivel de cómo venden el deporte, de toda la parte Ya. de Show. espectáculo, del show con la NBA. Estuve también en esta última vez que estuve yendo a ver un partido de los Miami Heat y alucinas, otro nivel, qué manera, qué espectáculo en un partido de la NBA, ¿no? Claro. Pero así con todo y realmente cómo tratan a las celebridades del deporte y ahí pues bueno, Messi te puedes imaginar y luego como cualquier estadio ya es sold out, todo vendido, a como pues eso, los números también de la liga,
del propio club se han disparado, ¿no? O sea, es como te ha movido, ha sido una auténtica... Es un caso muy, muy guapo para estudiar y para De seguir. cambiar una Sí, industria del deporte sí, en concreto, ¿no? Porque sí. ¿cómo la toma, tú crees, esta decisión Messi al final? Porque obviamente, o en principio parece que no es por dinero, dice no quiero ir ahí, pero ve una oportunidad ahí de Sí, construir algo mucho más grande, ¿o qué? yo creo que ha sido la tormenta perfecta porque al final, bueno, digamos, él ya llega un momento en el que en el PSG en París no quiere seguir, no le gusta el club, no está bien, la familia no acaba de estar cómoda en la ciudad y tienen varias opciones encima de la mesa, ¿no? Y una es Arabia, que es donde están, y esto es un peligro, donde están yendo ahora muchísimos futbolistas, porque Arabia está haciendo una inversión salvaje y han venido a golpe de talonario pagando cantidades increíbles a futbolistas que están yendo a vivir a Arabia. Él tiene una mega oferta. En un momento dado se plantea volver al Barcelona porque es una ciudad donde él ha sido muy feliz y el club también de su vida, ¿no? Y ve que hay alguna posibilidad porque Xavi, el entrenador, le llama, están en contacto. Y luego aparece una propuesta como la de Miami, ¿no? En la que le venden un proyecto, ¿no? Y sobre todo le venden, yo creo que es poner las largas y pensar en un futuro y en la marca Leo Messi, que dices, no, no lo necesita porque ya Leo Messi ya tiene todo no, el mercado de Estados Unidos, antes de un mundial, en un momento, en un contexto, es en Miami, que es una ciudad espectacular para vivir, y con gente detrás muy seria, empezando por Xavi Asensi, obviamente el Chief Business Officer de Inter Miami, ex del Barça, director comercial, más de 10 años, que entendía perfectamente cómo tenían que articular una propuesta, ¿no? Que pasara pues por integrar Apple TV para que también fuera parte de este negocio, integrar Adidas, integrar pues todos los mecanismos del club que contaba con un asset, fíjate qué asset, David Beckham, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué más quieres cuando además es el club de David Beckham, es la MLS, es una ciudad como Miami, que tu mujer y familia también van a estar bien allí y al final es una propuesta que también a nivel económico tenía sentido. Claro. Todo junto, la puerta del Barça, mal ambiente en el Barça se complica, mala gestión, Arabia, pues no todo el mundo al final cae por el dinero y es ir a vivir a Arabia, con, oye, que yo respeto, pero en ese momento tal. No, calidad de vida incluso es objetivo, yo Exacto. creo, ¿no? Y Se suma aparte, todo y acaba decidiendo Miami. brutal. Y de momento, victoria absoluta de la jugada. Porque yo Sí, creo que está claro, es esta combinación que acabas de describir, que es espectacular. Pero aparte que los americanos, otra cosa no, pero montar negocios alrededor del entretenimiento, vaya. Yo creo que de hecho siempre mirábamos aquí, o mi percepción siempre había sido como, los americanos saben de básquet, saben de la NBA. El fútbol no. Y ahora lo que se está viendo es que saben de montar, saben montar eventos deportivos y entonces si el deporte que les convenga serán capaces de entenderlo. O cómo ha pasado esto. O quizá lleva 20 años pasando y no me he enterado yo, ¿eh? Que puede ser. no, el tema es que evidentemente influye mucho la cultura de cada país, de cada territorio. Está claro que en Estados Unidos el soccer no es el deporte rey, aún todavía, ¿no? Está claro que hay una tradición universitaria muy fuerte del fútbol americano, la NFL está muy, muy, muy potente, Claro, tienes la NBA, tienes el béisbol, ¿no? Son deportes que van por delante el soccer. del soccer. Pero ahora con estos pequeños cambios, y sobre todo con ahora el fichaje de Messi, yo creo que al final generan, pues eso, más ojos que se fijan en este deporte, que se aficionan, que empiezan a practicarlo en las escuelas, en las universidades, entonces cada vez hay más nivel, ¿no? En el Mundial Femenino, este año no, porque con Estados Unidos al final cayeron por el camino, pero ya en fútbol femenino Estados Unidos ha ido un paso por delante. Megan Rapinoe es una de las deportistas más famosas en Estados Unidos y es jugadora de soccer, ¿no? Ellos no es que en el tema del management se estén poniendo las pilas, sino que yo creo que el negocio como tal del soccer
se está haciendo grande y ahí ellos ya están incorporando todo lo que saben Claro. de otros deportes, pero evidentemente el soccer también hay que saber gestionarlo. Diferente. Bueno, cada club y bueno, en este caso cada deporte tiene su idiosincrasia y dar en la tecla no es fácil. Pero a medida que tú tengas gente con más talento, y ha ido mucha gente de fuera, de Europa, Claro. etcétera, vas a hacer más grande el deporte en el territorio y como ahí sí que tienen los recursos, ¿no? La capacidad, cuando vayan todos a una, yo estoy seguro que va a seguir creciendo y de nuevo con el Mundial de Estados Unidos esto va a hacer un boom increíble. ¿Cuándo es Ahí. en Estados Unidos? 26, Ah, vale. 26. Brutal, vaya, que vienen cambios. Porque esto, ¿tú crees que afecta positivamente al Barça como institución? Que el fútbol americano se coja tanta fuerza, quita protagonismo al fútbol Míralo porque ahora europeo. me haces dudar, pero diría que Bueno, no sí. te Que sí. preocupes, no te preocupes. Pero ¿crees que afecta negativamente al Barça? O sea, al final tengo algunos amigos americanos, Barça, y cuando han venido pues, al Camp Nou y tal, el hecho de que Estados Unidos se convierta en una, podríamos decir, potencia a nivel de fútbol, soccer, hace que Europa pase aún obviamente no, pero que potencialmente pasase en algún año o algún día al segundo plano y nos afectase negativamente. Yo todavía lo veo Muy lejos lejos. para que esto ocurra, sí, porque Europa sigue estando muy fuerte. Y sobre todo por la tradición, ¿no? Ya. Es lo que decíamos, cambiar toda una cultura para que de repente todo el mundo empiece a practicar fútbol o soccer en las escuelas. Tomó muchos años, tomó una generación o Muchos varias. años y hay mucha tradición, ¿no? Es cambiar una cultura entera, ¿no? Ya, ya, ya. Lo veo difícil. Europa, el fútbol está muy, 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 muy asentado y creo que seguirá siendo así. Total, muy interesante. Tenía aquí alguna cosa que que no hemos tocado con el tema del periodismo, que es todo el tema de la inteligencia artificial. Y ahora que hablamos de entretenimiento y tal, me he recordado. Mm. Eh, ¿Te afecta de alguna manera? Porque yo tengo la sensación que le afecta a todo el mundo. ¿Afecta a la realidad de Dazón, a la generación de contenidos, a toda esta situación? ¿Cómo lo vives tú desde el mundo del deporte? De momento muy inicialmente, pero ya empiezo a... Es decir, ¿Vislumbrar cómo sí. afectará o qué? Bueno, ya estamos viendo, primero, en cuanto al riesgo, lo que decimos siempre, ¿no? La capacidad que tiene la inteligencia artificial ya de imitarte una voz, Ujú. ¿no? Y ha empezado a aparecer de gente que tú ves hablar y porque están moviendo los labios y con la misma voz, pero en realidad no está diciendo lo que ha dicho Sí. porque está todo cambiado por inteligencia artificial. Eso es un riesgo. O una imagen creada con inteligencia artificial que ha llegado a portadas de periódico. Recuerdo una portada del Mundo en la que aparecía y esta fotografía ha sido creada con inteligencia artificial, con lo cual a mí me alarmó eso. Y lo ponía precisamente el Mundo, lo llevaba en portada para demostrar que estábamos ya en la era en la que una fotografía nos puede engañar. Si se crea por inteligencia artificial nos puede engañar. De nuevo, responsabilidad del periodismo, distinguir y decir, oye, es que esto no es real, está creado con inteligencia artificial. Esta es una parte que para mí es un riesgo. Luego está la figura de los avatares de inteligencia artificial, que un avatar, o sea, que un presentador pueda ser algún día un avatar. Ya está ocurriendo que hay gente que sigue avatares en redes sociales, se crean avatares, los siguen y la gente pues va loca con los avatares y con lo que dicen, ¿no? Y esto Sabiéndolo, ¿eh? sabiéndolo. Y hay en algunos países no muy democráticos en los que se ponen avatares a presentar las noticias, con lo cual Con la alguien cosa. les ha escrito y ellos son avatares Ya simplemente. no es un periodista que decide qué decir, ¿no? No sé hasta qué punto eso es inteligencia artificial o no, pero bueno, de alguna manera lo toca, aunque sea tangencialmente, Sí, sí. ¿no? Un poco. Y luego sí que hay aplicaciones que sí pueden ser positivas en cuanto a, o no, ¿eh? Se están creando ya y no somos conscientes muchos artículos, sobre todo en prensa digital, que son creados por inteligencia artificial, Ya. que ya no hay, es decir, en redacciones de periódicos donde se busca el tráfico, tú ya directamente utilizas la inteligencia artificial para que te cree un artículo, necesitas hacerlo más largo
Y dices, en base a este artículo, añádeme 1000 palabras más. Y la inteligencia artificial te hace el artículo para que sea más largo, ¿no? O este déjamelo en 500 porque no me cabe. Y te lo hace. Ya. Esto está ocurriendo. Yo últimamente estoy recibiendo emails de gente a priori de la industria que te mandan un email y ya detectas que te está llegando un ofrecimiento y eso viene de alguien que te lo ha hecho con inteligencia artificial y que está programado para que si no le contestas el mail en 48 horas te haga un follow-up de nuevo con un texto de recordatorio, ¿no? ¿Cómo lo vives, por eso el hecho de, ahora, supongo que has visto todo lo de Hollywood, los escritores, guionistas, etcétera, a nivel de periodismo, el hecho que lo escriba todo inteligencia artificial? Pues mira, soy bastante escéptico, creo que acabará triunfando las cosas que se hagan puramente desde la intervención humana, porque hay una parte de creatividad, una parte de emocional, una parte de talento, de genio, que espero y confío la inteligencia artificial nunca llegue a suplantar. Te hago un ejemplo muy básico. Me gusta el optimismo y también lo pienso, ¿eh? Bueno, Simplemente me preocupa la profundidad. Es decir, si tú dices, vas a sustituir a tal periodista que hace un análisis súper bueno y tal, no. no, Vas a mandar millones de tweets que millones de gente o artículos que la gente lee porque es lo que le llega cuando abre la mail, no sé qué. Eso me preocupa más. La capacidad de inundar desde una óptica informativa, digamos, de inundar los medios para que la gente acabe viendo cosas que tienen una calidad mínima, pero están basadas, es volvemos a lo eso, que es un antes riesgo. en el clickbait. Es un riesgo. O, voy más allá, un narrador de un partido que sea Una voz, una voz de inteligencia artificial. no solo una voz, sino que seguro que hay un sistema de computer vision, digamos, de visión por computador que puede interpretar lo que está pasando. No, No sé si tú esto le lo das, tú es tan fácil, bueno, fácil, esto tecnológicamente habría que desarrollarlo, pero pon a una máquina a ver y escuchar todos los partidos de la Liga de la Champions de los últimos 20 años en España. Y luego le pones ante un partido. ¿Tendrá más conocimiento y background que cualquier narrador de España? Seguramente. Le puedes poner a narrar, le informas de todos los jugadores, tiene toda la información y le pones a narrar. Y le dices que te narre igual un gol del Barça que uno del Madrid, con los mismos segundos, para que nadie diga que ese narrador es más del Barça o del correcto. Madrid. Aunque al final la gente quiere es el narrador de su equipo. Eso es lo que... No, y lo que pasa es que tengo la sensación que si esto ocurriera, a lo mejor sería muy revolucionario al principio y haría mucho ruido, pero luego la gente dice, yo quiero seguir pudiéndome meter con el narrador. Ya. Que me guste uno o que no me guste. Pero saber que me lo está contando una máquina y que no le pone pasión o que no hay una emoción detrás, Una emoción real, ¿no? una emoción real, me costaría mucho. Entonces estamos ahí en un momento muy delicado, pero bueno, interesante, ¿eh? En el que seguro que se pueden hacer muchas cosas, pero lo que tú decías, el riesgo es que tengamos demasiado contenido a nuestro alrededor, que tengamos la sensación que viene dado por la inteligencia artificial. Y tengo una teoría de que el mundo va en una dirección, bueno, es una teoría idealista del futuro, en el cual cada vez trabajaremos menos, ¿vale? Por la inteligencia artificial. Supongo que has escuchado hablar de todo el tema del UBI, el Universal Basic Income, ¿no? Esta idea de que vamos a cobrar, la gente va a cobrar un básico para vivir y entonces, sobre todo si te ha disruptido tu trabajo la inteligencia artificial, ¿no? Y es una visión un poco distópica del mundo donde la gente no tiene trabajo, o mucha gente no tiene trabajo, pero que la tecnología permite que todo el mundo tenga acceso a la salud, al sistema sanitario, a un cierto, pues esto decía, a unas ganancias, etcétera. Y esto es como muy distópico, a muy largo plazo, pero quizá tardamos 100 años, ¿eh? No estoy diciendo que esto pase mañana, pero sí que creo que hay una transición donde la gente cada vez tiene más tiempo para consumir entretenimiento. Todo esto lo digo porque creo que el entretenimiento en cualquier formato, digamos, seguirá creciendo como una, digamos, de forma, no sé si exponencial. Y ahí es donde creo que la inteligencia artificial
por suerte, por desgracia, se come la masa, el mainstream, que es lo que más me preocupa. Es decir, la gente, o sea, no sé, tengo Instagram, ¿no? Y tengo TikTok y es tan fácil caer en el consumo zombie, digamos, de contenido basura, que se hablaba del zapping, ¿no? Cuando nosotros éramos chavales había el zapping, ¿no? Sí, sí. Ibas tirando de los 10 o 15 o 20 canales que tenías, ibas para arriba, para abajo, arriba, para abajo. Luego eran 100 si tenías una parabólica o algo. Y ahora es literalmente te puedes pasar horas. A mí lo que me preocupa es que el 80% de la población consuma solo este contenido pensado para mantenerte. Y que lo que me preocupa más es que todo este contenido se puede generar con inteligencia artificial, porque la gente que consuma el contenido este no necesita ver necesariamente la calidad de un humano, ¿sabes? Creo que hay una oportunidad, igualmente, para ese 20%, 50%, ojalá sea mucho más grande, para el humano. Para la gente, habrá un tipo de gente y dirá, no, no, a mí ponme un humano, yo si no, no lo quiero, no lo quiero, o no lo quiero mirar, o tiene esta tendencia a querer ver un humano. Es decir, yo quiero escucharlo y quiero seguirlo y luego no sé, tiene una, no sé, filma directos y nos cuenta su vida, no sé cómo decir. Estás Sí. muy lejos, ¿no? No, no, es muy interesante. Yo quiero darte un ejemplo más real y más cercano. Y ahora tú que ya eres padre, sois padres. Yo voy mucho antes que tú en esto. Sí, sí, me Y, llevas ventaja. entonces yo ya estoy, tú estás en una etapa de que se duerma y yo estoy en la etapa ya del cuento antes de dormir, Ajá. ¿vale? O de la historia, en mi caso, ¿no? Y hubo un día, porque a mí una de las cosas que, claro, si llegas cansado al final del día y tal, y mis hijas me piden una historia, ¿no? Que les explique una historia. Y hubo un día en el que dije, o sea, ya, lo que más me cuesta es tener la capacidad para inventarla, improvisarla, ¿no? Entonces dije, hoy la historia la va a explicar ChatGPT, ¿no? Ya me veo dónde va Entonces esto. le dije a Chat, tengo 2 hijas, escríbeme un cuento para antes de ir a dormir, que vaya de 2 niñas que pasan aventuras por el bosque, tal, no sé qué, se encuentran a un tesoro, tienen muchos obstáculos, tal, no sé qué, pero el final que acabe siendo bueno, positivo y tal. Y que tenga 1000 palabras. Me redacta el cuento, ¿no? Entonces la primera noche lo expliqué. Y se quedaron raras porque al final no era su padre con la historia habitual, ¿no? Entonces, pero les gustó. La segunda noche repetí, dije, joder, esto es un chollo, ¿no? Voy a hacerlo cada noche, no tengo que pensar, les leo el tal y voy para casa, ¿no? Y bueno, para casa, me voy ya y las dejo durmiendo, ¿no? Segunda noche, y ya, hombre, pero ya no les acabó de gustar, ¿no? Y yo me di cuenta que el de la segunda noche era muy parecido al de la primera. Y dije, ¿soy yo que le hago Prompt. ¿no? Un poco la descripción? ¿O es que realmente ChatGPT tiene unos cánones y no sale de ahí? ¿No? ¿Por qué? Porque en la historia era, por ejemplo, yo le decía que las 2 niñas por el bosque que pasaban varias aventuras, ¿no? Entonces en el cuento te ponía, y pasaron muchas aventuras, pero no se recreaba en el detalle. Ya. ¿Qué aventuras? Las niñas al día siguiente me dijeron, es que, ¿no? La mayor sobre todo me decía, es que no hay detalles, no hay detalles. O sea, pasan aventuras, pero ¿qué aventura? Es que una piedra cae en la puerta de tal, y cómo superan, ¿no? Y todo era y lucharon contra las adversidades. Muy superficial. Muy superficial. Y no había el momento, la descripción del detalle del momento y de la emoción y del miedo o no, sorpresa, sino pasaron y fueron, pero ahí fueron valientes, ¿no? Y con muchos valores, fueron valientes y se dieron cuenta que gracias a la colaboración mutua superaron todos los obstáculos del bosque, pero las niñas querían saber qué obstáculo. Ya. Entonces me quedé y dije, y al tercer día dije, ChatGPT o historia de papi. Y dijeron, historia de papi. Entonces dije, Qué bueno. Jordi, a lo mejor... He ganado. A lo mejor no todo va a ser inteligencia artificial. Hostia, me encanta este mensaje. Esta es la historia sobre cómo la inteligencia artificial perdió el storytelling así del mundo. Me encanta, me encanta. Ostras, pues Kim, vaya, me parece, de hecho,
la historia perfecta para dejarlo, para ¿Sí? terminar nuestra conversación. Porque Bueno, me ha pasado rapidísimo, pero no sé cuánto Hemos llevamos. estado casi 1 hora y media. ¡Wow! Sí, 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 sí. Madre mía. No, no, yo tengo que ir con cuidado porque estoy seguro que si no miro, seguro que un día... Y tú y yo nos sí, ponemos yo- aquí, Exacto. te digo, no, tú y yo nos ponemos aquí, salen 6 horas de Sí, 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 conversación. sí, sí. Fácil. No, lo que podemos hacer si quieres es repetir. Hecho. Hacemos unos cuantos y vuelves. Hecho, cuenta con ello. Pero ha sido un placer y vaya, yo contigo, exacto. Siempre nos ponemos a hablar Sí. y aprendo muchísimas cosas y te cuento algún rollo que quizá alguna cosa como Mr. Beast ya has conocido a Mr. Siempre Beast. que salgo de tomar un café contigo o de que nos veamos, salgo con un libro pendiente para leer, un canal de YouTube para descubrir. Siempre ha sido así. O sea que encantado. No sé si quieres añadir algún mensaje final. No, que a ti ahora que estás con este canal y que has empezado y que piensas mucho en lo de crear contenido, me has dicho una cosa antes de que empezáramos a grabar que creo que has dado en la clave de todo, ¿no? Que es el tema de la autenticidad. A mí cuando alguien me pregunta, oye, pero ¿cuál es la clave cuando creo contenido? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué funciona? A día de hoy, con tanto contenido que tenemos a nuestro alcance, ¿qué funciona? Creo que funciona lo auténtico, lo real, lo que la gente cuando rasca dice, este me lo creo o no me lo creo, el que me va de cara, oye, y el que cuando se equivoca lo reconoce, el que es natural, el que nos identificamos con las personas que al final decimos, este podría ser yo, ¿no? Pues tengo la sensación de que el futuro pasa por el presente también ya, ¿no? Pero que la gente conectará con los que sean capaces de transmitir esa naturalidad porque son tal y como realmente, o sea, se muestran tal y como realmente son. Esa para mí es la clave. Me encanta. Yo me lo paso bomba haciendo esto porque es quién Bueno, soy. Así que tú eres veremos. tal y como, o sea, exacto, esta conversación, yo ya lo puedo decir ahora, llevábamos un rato hablando y te he tenido que preguntar, pero ya estamos grabando Exacto. y no estábamos aún, Exacto. pero luego ha seguido siendo igual porque sabía que iría así. Exacto, exacto, exacto. Pues espero que tengamos muchas más, Sí, con o sin cámaras, y ha sido cuando un placer. quieras, igualmente. Muchísimas gracias. Gracias.